siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Estamos hoy martes 15 de agosto de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por Radio Democracia y también por Democracia TV en el canal de YouTube. Hoy tengo el gusto de contar en el programa con la doctora Paulina Araujo, que es una reconocida jurista, abogada, maestra también universitaria de Derecho, que es su fuerte. Y con ella vamos a tratar el tema del momento más oportuno para conversar con la doctora Araujo que para que nos aclare, nos dé un poco de luces jurídicas respecto a lo que está ocurriendo, al trabajo que está desarrollando el Ministerio Público en las investigaciones del caso Odebrecht. Y ayer lunes, tuvimos una novedad de que el ex fiscal Carlos Chiriboga volvió a su oficina, a su antiguo edificio donde laboraba, pero ya no en calidad de autoridad, sino en calidad de retenido. Lo retuvieron desde el aeropuerto de Tababela, a donde acudió, según él, para despedir a su hija, y según el gobierno, acudió para viajar a Colombia porque ya tenía el pasaje comprado. Así que realmente tenemos un contralor prófugo, tenemos un fiscal retenido, tenemos un vicepresidente sin funciones, tenemos toda una institucionalidad golpeada, doctora Araujo, por estos escándalos de corrupción. Pero comencemos por lo último. Sorprendió, esto de la retención del fiscal, porque no se trataba de una detención, lo fueron a sacar del aeropuerto, lo llevaron obligado a declarar supuestamente de forma libre y voluntaria, porque de eso se trataba la versión, y sin embargo lo tuvieron ahí encerrado 8 horas. Y claro, el doctor Chiriboga salió molesto, ¿no? Salió enfadado diciendo que lo han maltratado, que cómo queda la imagen de la fiscalía cuando a un fiscal lo tratan de esa manera. Comencemos por ahí. ¿Actuó bien el fiscal Vaca Mancheno al llevarlo así a la fuerza, a encerrarlo al doctor Chiriboga para que declare respecto al caso? No de Brecht, este es el caso de Carlos Pareja Llanuselli, el caso de Petroecuador, eso sí quiero aclarar. Por ahí en las investigaciones como que se mezclan unas cosas y otras, sobre todo por los personajes, pero esto es otro caso que se reactiva justamente con la llegada de quien estaba prófugo, Carlos Pareja Llanuselli. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Marlon, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos acompañan esta tarde, en donde en el Ecuador cada día hay algo nuevo. Y es curioso, tiene mucha conexión y también con ignorancia respecto a cuáles son los manejos que se debería dar a la luz del Código Orgánico Integral Penal. Vamos con lo acontecido el día de ayer. Se ha hablado de la figura de una retención. Si es que usted busca en nuestras normas la figura de la retención como tal, usted no la va a encontrar. Lo único que sí podría encontrar es una atribución que tienen los fiscales dentro de un contexto del reconocimiento del lugar de los hechos de un delito, la posibilidad de impedir que las personas que estuvieron presenciando ese hecho delictivo o que podrían dar información no salgan de ese lugar hasta que rindan una versión durante 8 horas. Esa es la figura que tenemos, impedir que gente que ha estado en el lugar de un delito no se vaya sin antes haber suministrado información que podría ser relevante a la autoridad. Así que en ese aspecto tiene razón el doctor Chiriboga de que hubo un abuso. Bueno, eso es otra situación. Primero vamos a la institución general. Correcto. En esta imposibilidad de que la gente abandone el lugar durante 8 horas, no necesita orden de juez. Es una atribución única y exclusivamente de fiscalía. Ahora, hay otra figura que en cambio se llama detención, que esa sí requiere orden de juez porque es una medida cautelar personal, que durante 24 horas la persona tiene que ser sometida a una privación de la libertad
sea para evacuarse tal o cual diligencia. Se entiende que ya habría una investigación en camino, que ya hay ciertos indicios y que es clave que esa persona se vincule a las actuaciones de fiscalía. Si usted me pregunta, esa imposibilidad de salir y la detención, ¿cuál de las dos se aplicaron? Créame que hasta ahora no tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que al parecer, entre tantas investigaciones que Fiscalía que dice que ya tiene abiertas para descubrir lo que es al fin de cuentas lo que nos interesa a todos, cómo abusaron del dinero de todos los ecuatorianos. Sea Petroecuador, sea Odebrecht, todo es el mismo modus operandi. Al parecer la fiscalía o el fiscal se enteró de lo que circulaba el día domingo en redes sociales mucho. Incluso se dijo con certeza, mañana Galo Chiriboga tiene pasaje para viajar a Bogotá. Se lo publicó, se lo dijo. Y mire que el dato fue certero, lo puso Fernando Villavicencio en su cuenta de Twitter y nuevamente le dijeron, Fernando, tuviste razón. Porque en efecto, él lo puso el domingo y el día lunes el doctor Chiriboga ya estaba en el aeropuerto. Entonces probablemente lo que se quiso fue evitar esta salida con tantos indicios, había un pasaje comprado, ¿no? Hasta había un check-in hecho, pero no se valió de la ley como tal, sino de una figura rarísima. Bueno, es que usted parta también cuál es la finalidad de nuestro sistema penal, sea en una mera investigación o ya cuando se inicia un proceso. Lo que se busca es evidentemente que lleguemos a un punto de sanción a los responsables. Y Ecuador tiene lamentables casos en los cuales lo que hacen es favorecerse de información privilegiada y salir antes del país para que su conducta quede en impunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y que el propio Capaya lo declaró, ¿no? Que fue alertado por Galo Chiriboga para que se vaya. El propio ex fiscal general tiene que hacer notar también al país que sí, lamentablemente, sea por las razones que fueren, hay personas que han huido de la justicia. Y yo creo que más allá de lo que determine el Código Orgánico Integral Penal, sin que esto quiera decir que lo vamos a respetar, pero la ciudadanía está cansada. Claro. Está cansada de que se creen normas y que al parecer las normas no les llegan a todos. Y hay quienes tienen un blindaje o una prebenda o prerrogativas para mantenerse al margen de la ley y así burlarse de todo un país, lo cual no está bien. Claro, el doctor Chiriboga hace esfuerzos por separarse del Contralor Poli, de Pedro Delgado, del propio Carlos Pareja Llanuselli, pero desafortunadamente la impresión que el país tuvo en los últimos años fue que eran parte de un mismo combo, electos por el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Vea, y si nos vamos a ciertas resoluciones y decisiones que tomó el ex fiscal Galo Chiriboga, nos podemos dar cuenta que no fueron acertadas. Y que más bien, ya en los hechos, y no cubiertas por el derecho, por lo jurídico, ¿a qué nos llevaron? A impunidad. A que la gente esté prófuga de la justicia y que no se haya ni siquiera tenido la prolijidad de hacer investigaciones a profundidad. Muchas de las denuncias que, por ejemplo, puso la Comisión Nacional Anticorrupción fue precisamente en el periodo durante la fiscalía del ex fiscal Galo Chiriboga. ¿Qué fin tuvieron esas denuncias? Un archivo y hasta algunas declaradas maliciosas y temerarias. Y con sentencia declarada también por una jueza de primera instancia. Entonces, si usted se da cuenta, ¿cuál es también un patrón de comportamiento en el Ecuador? Que a los funcionarios públicos, cuando se les pide que rindas cuentas, se ofenden. Se consideran que ellos son los perseguidos, son las víctimas, que al parecer ahora sí hay una componenda de persecución, cuando se entendería que todo funcionario público tiene que rendir cuentas como una obligación, no como un favor. De ahí que aquí la única persona que podrá hablar y con poder público para hacerlo será Fiscalía, para ver qué figura aplicó para la comparecencia del ex fiscal a Fiscalía, porque es lo que evidenciamos todos los ecuatorianos. No creo que fue ni una retención ni una detención. Fue acompañarlo del aeropuerto a que vaya y rinda una versión de la cual el propio fiscal dice que tenía conocimiento que estaba señalada. Y que terminó siendo la fuerza. Ya de voluntario no tiene nada. Ahora hablemos del actual fiscal. Ya hablamos del doctor Chiriboga, que ya está siendo investigado, supongo. Obviamente por eso lo convoca también el doctor Vaca. Pero hablemos del doctor Vaca, que el fin de semana pasado no quedó muy bien parado, que digamos,
cuando regresa Carlos Pareja Yanuseli del brazo casi del ministro, del asambleísta, el presidente de la Asamblea, José Serrano, y decía el doctor Vaca que él no sabía absolutamente nada. O sea, cuando debió haber sido de pronto tomar la iniciativa él, ¿no? Empezar a tratar de que los involucrados en tremendos escándalos de corrupción vengan y aporten las pruebas que ahora dice Capaya que va a aportar. Bueno, aquí tenemos que diferenciar los hechos que constatamos y lo que cobija el derecho. Lo que acabamos de evidenciar el pasado viernes fue la entrega voluntaria de un prófugo de la justicia. El cómo se realizó, con quién se contactó, los medios que le facilitaron para que llegue al Ecuador. Vea, hay incluso a través de organismos internacionales, una persona puede entregarse voluntariamente a la justicia. Pudo haberlo hecho solo. Pudo haberlo hecho solo. Salir de Estados Unidos, llegar, obviamente al pisar suelo ecuatoriano se iban a activar las órdenes de detención, que es lo que efectivamente ocurrió. Porque él sale del aeropuerto de Tababela directamente a un centro de rehabilitación social, lo conocemos, es la cárcel 4 en la ciudad de ¿Qué es Quito. lo que pasó? Es lo que pasó. Ahora bien, respecto a que Fiscalía diga que no conocía, que mucho menos Fiscalía ha pretendido generar algún tipo de acuerdo o someterse a condicionamientos del señor Carlos Pareja Yanuseli, pues bien, hoy por hoy, más allá de las alegaciones que lo digan, al parecer vamos a estar frente a una institución que se llama cooperación eficaz. Y la cooperación eficaz, al parecer ya ha sido pedida por la defensa de Pareja Yanuseli, pero quien una vez más tiene la batuta de llevarla adelante, de ponderar si la información que va a suministrar el supuesto cooperador es verídica, efectivamente aporta elementos nuevos, es decir, que la cooperación es efectivamente necesaria, es precisamente Fiscalía General del Estado. Quien tiene la batuta es Fiscalía. Luego, al acuerdo de cooperación eficaz de darse el caso, será aprobado o no por un juez. Pero quien va a ponderar si efectivamente el señor Carlos Pareja Yanuseli va a entregar información trascendental para comprobar delitos y los responsables, tanto en figura de acción como de omisión. No se olvide que dejar de hacer lo que yo tengo la obligación, por ejemplo, controlar el uso de dineros públicos, y si yo no lo hice, soy también responsable de un delito. Por omisión. Ahora, ¿qué tan presionado se puede ver el fiscal al momento de valorar esa cooperación cuando por detrás se dice que ya hay un acuerdo, que Capaya llegó a un acuerdo, el señor Pareja, y por eso regresó? Llegó a un acuerdo con el gobierno, llegó a un acuerdo con el presidente de la Asamblea. Parece que incluso está muy al tanto de todo lo que pasó el presidente Lenín Moreno, porque finalmente él fue quien lo anunció. Entonces, porque si no, ¿a cuenta de qué el señor Pareja se entrega y viene acompañado del presidente de la Asamblea, si no es porque ya hay un acuerdo de por medio que finalmente puede pesar en la acción de la Fiscalía y del fiscal? Claro, mire, y esto, más allá de una respuesta jurídico-técnica que le pueda dar, lo vamos a evidenciar los ecuatorianos en el transcurso de los días. Vamos a ver si lo que el señor Carlos Pareja Yanuseli efectivamente trae es información trascendental para descubrir lo que creo todos los ecuatorianos lo tenemos bastante claro, pero al parecer Fiscalía lo quiere tener claro 2 veces, o más bien podríamos también estar frente a una persona que primero evadió la justicia. Carlos Pareja Yanuseli se puso a buen recaudo en Miami, justo días antes de que se activen las órdenes que iban a ser dictadas en contra de él. Adicionalmente, habrá que ver si no será una persona, quizás también hay la posibilidad, que se quiera beneficiar de su propio dolo. Porque Carlos Pareja Yanuseli está inmiscuido en esta trama delictiva, sí, sin lugar a duda. Claro. Es una de las fichas que encajan en todo este andamiaje delictivo. Esperemos que no venga a repetir información que ya se tiene, porque de lo contrario, su cooperación o entrega a la justicia ecuatoriana no tendría que ser cobijada con ningún tipo de rebaja de pena, que es lo propio de la cooperación eficaz. Claro. Ahora sí vamos entonces a las leyes, doctora, alejándonos un poco del cálculo político que parece que también existe en este caso. Y en el tema de la cooperación eficaz,
hay gente que se asusta porque leyó que cuando la cooperación efectivamente sirve para capturar al jefe, hablan ahí, de la organización, al cabecilla, que muchos lo identificaron primero a Capaya, pero ahora ese artículo dice, no, él puede venir a delatar al verdadero cabecilla, al capo de toda esta estructura. Y que si eso ocurre, él se vería beneficiado hasta con el 90% de reducción de su pena. Entonces hacen ya cálculos, algunos, ¿no? Viendo las penas que hay para el peculado, dicen, imposible. ¿Cómo va a ser que pareja esté solo 1 año, 2 años preso? O sea, no lo conciben. ¿Qué tipo de justicia puede existir en esos casos, doctora? A ver, aquí tenemos que ir diferenciando varios momentos. Carlos Pareja Yanuseli tiene varios delitos que le han sido imputados. Lavado de activos, delincuencia organizada, me parece que tiene también un cohecho, sí. Tiene varios procesos activos. Asociación ilícita. Sí. Aquí el primer punto que deberá ser, una vez más que órgano, Fiscalía, que es el titular de la acción penal pública. Será aplicar el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal que habla de la concurrencia real de delitos. Es decir, que en toda esta trama ha habido varios delitos autónomos. Porque así la pena puede ser sumada de uno con otro hasta un máximo de 40 años. Acumulación de penas. Sí. Es decir, sí procede. Es el primer punto, porque una vez que ya se individualice la pena completa de todos estos ilícitos, que en tal caso se entendería se van a demostrar del señor Pareja Yanuseli, ahí es lo que procedería a aplicar el 10% del mínimo de la pena. Es decir, efectivamente podríamos tener un 90% de reducción. ¿Esto por qué procede? Porque nuestros queridos asambleístas, al momento de crear el Código Orgánico Integral Penal, estipularon esta figura. Y que cuando se trate de una colaboración que permita desarticular un grupo en el cual se evidencia delincuencia organizada, la reducción es menor, es mayor, es decir, del 10% del mínimo de la pena. Y antes, claro, ¿qué decía la ley respecto a esto, doctora? Esta figura ¿Qué cambio hubo ahí? No la teníamos. La cooperación eficaz no existía en el Ecuador. Llega a entrar a nuestro ordenamiento jurídico el 10 de agosto del 2014 con el Código Orgánico Integral Penal. No existía esto. No existía. Es una figura que recién se incorpora en esta ley que ya hemos evidenciado, y no solo con esto, ha sido hecha de una manera bastante apresurada, antitécnica, y hasta en ciertos momentos para garantizar impunidad, ¿no? Me imagino que también copiando de otros países, porque en Brasil también existe esto, pues, obviamente, y vemos la reducción de la pena que ya tiene el señor Odebrecht. Exacto, se llama delación premiada en Brasil. Es más, muchos países han acogido esta figura, se llama derecho penal premial. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces para desarticular estas redes, porque no operan solos este tipo de delincuentes, ¿qué se necesita? Que alguien que haya estado inmerso en las actividades delictivas tenga que descubrirlas. Y ahí la justicia, como va a ser una ayuda trascendental a esa persona, le premia con una reducción de pena. Pero aquí yo quiero detenerme. Hay varios sectores, y me permito decir, respeto el criterio, pero no lo comparto, que asumen que si se aplicaría la cooperación eficaz en el caso del señor Pareja Yanuseli, él no tendría el deber de indemnizar al Estado ecuatoriano por el abuso de fondos públicos. Y ahí yo me permito disentir, porque el Código Orgánico Integral Penal determina que todo delito tiene una pena, todo delito adicionalmente tiene multa, y de todo delito se debe establecer la reparación integral. Así que, sea para un lado o al otro, se debe saber que aún en el supuesto de que la colaboración de Pareja Yanuseli sea eficaz y que se le va a reducir la pena, el señor tiene que reparar el dinero público del cual abusó. Y eso se lo establece en la sentencia. Claro, ya en la aceptación de todo este proceso que entiendo yo van a ser la acumulación de todos los procesos. Y efectivamente, antes de Fiscalía pondere si la colaboración, la cooperación del señor Carlos Pareja Yanuseli es efectivamente trascendental para descubrir a los verdaderos autores y cómplices de esta trama, ¿no? Es decir, que con las leyes actuales vigentes sí se puede
reparar, exigir que devuelva la plata que se ha llevado, que es lo que todos demandan. Y lo digo porque hay legisladores, que yo los he escuchado, que ahora están proponiendo una reforma para incluir que traigan la plata, que devuelvan la plata, porque según ellos eso no está contemplado. No hace falta. Vea, soy muy crítica del Código Orgánico Integral Penal, pero uno cuando es crítico al menos estudia lo que va a criticar. Hay un capítulo entero que habla de la reparación integral. Todo delito genera reparación integral, todo. Y el hecho, en el caso de pareja Yanuseli, si le aplican o se llega a este acuerdo de cooperación eficaz, no quiere decir, primero, que no va a reparar, tiene que reparar. Y quizás eso es lo que se está buscando porque no ganamos mucho con personas tras las rejas, si al fin de cuentas saldrán y van a disfrutar del dinero del cual abusaron de todos los ecuatorianos. Por eso le digo, el tema de Carlos Pareja Yanuseli, insisto, la batuta la tiene Fiscalía y esperamos, realmente apelamos a que el trabajo de investigación y ahora con esta versión que le van a recibir el día viernes, nos arroje resultados nuevos e interesantes, pero que adicionalmente esos resultados sean objetivamente ponderados por Fiscalía. Claro. Porque poco o nada ganaremos de lo que diga o presente el señor Carlos Pareja Yanuseli si Fiscalía no tiene la voluntad de procesar a ciertas personas. Y el momento que se llega a un acuerdo entre el procesado y Fiscalía, escuché que, y lo dijo el doctor Vaca-Mancheno, que ese acuerdo va a ser secreto siempre, es confidencial, nunca nos enteraremos en qué términos se llegó a este punto. Exactamente, y eso también lo crearon nuestros asambleístas al crear el Código Orgánico Integral Penal. Incluyeron el secreto. Exactamente, se mantiene en reserva. ¿Por qué? Porque se entiende que el cooperador, al fin de cuentas, va a entregar información bastante sensible. Información que, por ejemplo, podría alertar a los que se saben involucrados y, como sería usual, se pondrán a buen recaudo y una vez más la Administración de Justicia encontraría esa traba para seguir avanzando. ¿Pero ese secreto no se mantiene después de la sentencia inclusive? Vea, una vez de que ya se llegue a la conclusión de todo e incluso ya se hilvanen las conexiones de la información que se entendería el cooperador va a entregar, pienso quizás en algún momento se lo pueda hacer público, pero mientras los casos del cooperador eficaz se están evacuando y mientras todos los casos que van a surgir de la información que dé, me atrevería a decirle, hasta por protección misma del cooperador, porque usted no se crea que mucha gente que sabe que él podría hablar, podría tranquilamente atentar contra la vida del señor Pareja Yanuseli, ¿no? Claro. No en vano, la misma figura determina que Fiscalía también podría solicitar que se dicten medidas de protección para la persona que va a colaborar, ¿no? La persona que al fin de cuentas va a abrir, va a levantar el velo de toda la trama de corrupción, de esta manera organizada de cómo ha funcionado la corrupción política de la mano con el abuso de fondos públicos en Ecuador. Doctora, el ex asambleísta Cristian Viteri, que perteneció a Alianza País, ha revelado, porque en su momento no dio nombre, que fue el doctor Vaca-Mancheno, cuando era asesor de Correa, el que se reunió con asambleístas de Alianza País para pedirles que si van a investigar el tema de Petroecuador, se enfoquen más, y son palabras de Viteri, se enfoquen más en la parte privada que en la corrupción estatal. Entonces, ahora se está hablando que ya esto es una especie de pronunciamiento que dio en su momento el doctor Vaca-Mancheno y que tal vez debería excusarse incluso de llevar adelante esta investigación cuando él ya tuvo una posición definida en ese momento, de apuntar, y apuntar fue la palabra, al sector privado, que la corrupción privada es la que importa. Más allá de lo que diga el ex asambleísta Viteri, sí quisiera saber si es que compareció como un acto oficial, si es que hay algún registro de una actuación, porque me imagino que él actuó, no sé en calidad de qué, o si fue solo una reunión entre varios asambleístas, aunque más allá de lo que hizo cuando fue asesor del presidente Correa, el hoy fiscal general, el propio expresidente Correa fue el que concurrió a la asamblea y dijo que Carlos Pareja Yanuseli no tenía nada que ver, que es una persona correcta. Porque eso también parece que la gente se olvida. Claro, pero Correa no lo está juzgando ahora. En cambio, el doctor Vaca llegó a ser fiscal general. Sí. Ahora, lo que tendríamos que ver, hay causales para que un fiscal o un juez se excusen. Y una de ellas sería si es que
como autoridad de la función judicial, esgrimió ya un criterio anterior, que no sería el caso. Claro. Y otra, si es que se entiende que hay intereses contrapuestos por algún tipo de intervención previa. Pero aquí tendríamos que verificar que efectivamente eso ocurrió en la asamblea. Se necesita también una evidencia. Claro, por supuesto, yo le digo, las personas pueden tener el criterio que gusten, Correcto. pero en el ámbito del derecho, si yo no tengo cómo probar o un documento, un soporte, una prueba material que me avale que compareció en tal o cual condición y que dio tal o cual directriz, insisto, el que haya dado una directriz no quiere decir que la haya tomado una decisión. Quienes tomaron la decisión de no hacer nada con Carlos Pareja y Anuseli fue la asamblea. Claro, y en este caso solo tenemos la palabra también del ex asambleísta Viteri. Pasemos al otro caso, doctora. ¿Qué le parece? El caso, ahora sí, Odebrecht, que también ha generado pues una serie de dudas, inquietudes. Y comenzamos por las medidas cautelares que se están pidiendo hace varias semanas ya, que se tomen para evitar que quienes aparecen con algunos indicios, digo yo, y son nombrados sobre todo también dentro de las investigaciones, tampoco no huyan, no se pongan a buen recaudo, que se tomen medidas cautelares. Y se pide, por ejemplo, está pedido en la Fiscalía medidas cautelares contra el vicepresidente, casi que le digo ex, el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. El doctor Vaca Mancheno anoche habló en la cadena internacional CNN e insistió que él no puede tomar medidas cautelares en contra de personas que no están siendo procesadas. Ok. Aquí sí, mire, ha habido una gran cantidad de criterios y hay un sector que yo no sé bajo el amparo de qué norma, porque no existe norma, del artículo 1 hasta el final del Código Orgánico Integral Penal que le diga, solo se podrán pedir por fiscalía y dictar medidas cautelares una vez que se haya iniciado un proceso penal. Eso no existe en ninguna parte del código, para empezar. De ahí, interpretaciones extensivas o analógicas no cabe, porque están prohibidas en esta área tan delicada del derecho. Vamos a nuestra norma suprema, que es la Constitución, que es al fin de cuentas la norma que me va a decir qué funciones tienen los fiscales. Artículo 195. La función central de fiscalía es llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal y de encontrar mérito, acusar. Es decir, las funciones de los fiscales se dan en una fase preprocesal y también en el proceso. Así es. Primer punto que hay que tener claro. Luego, si yo llevo la norma constitucional al Código Orgánico Integral Penal, concretamente artículo 444, numeral 11, me va a decir que dentro de esas funciones del fiscal, en etapa preprocesal, entiendas investigación preliminar, y procesal, puede solicitar al juzgador que dicte medidas cautelares y medidas de protección. Está establecido Está entonces, establecido en el en la preprocesal, norma. que es la indagación previa. Pero es que ¿dónde actúan los fiscales? ¿En qué momento? En la fase preprocesal y procesal. No hay norma expresa que me diga que solo cuando está iniciado un proceso penal, ahí es que el fiscal podría solicitar una medida cautelar o de protección. Porque sería absurdo. Sería desnaturalizar el ámbito penal. Yo le comentaba fuera de cámaras que yo tengo clientes que están en una mera investigación previa y tienen medidas cautelares. Por ejemplo, retención de fondos en las cuentas, para garantizar que de ser procesados y de ser considerados responsables, van a tener el dinero para reparar. Y no el tiempo que es 2 años para más bien poder salvar esos recursos y finalmente no responder. Discúlpeme, llegar a afirmar que nuestras normas penales, nos gusten o no, están ahí, avalarían que en Ecuador, en delitos graves, mientras dure la investigación, que podría ser 2 años, las personas podrían salir del país, estar prófugos, vender sus bienes, pasarlos a nombre de otras personas. A mí me parece inaudito y una falta de respeto. Sabiendo que están siendo investigadas. Y el doctor Bacamancheno ha dicho que, por ejemplo, eso ocurre y está contemplado, según él, en la legislación, porque lo contrario sería atentar al principio del derecho a la inocencia, ¿no? Bueno,
ya le digo, no es muy difícil tampoco. Hay grandes tratadistas en el Ecuador que tienen la explicación de lo que implica la presunción de inocencia de una persona. Primero es una presunción de hecho, es decir, se puede actuar prueba para desvanecerla. Pero adicionalmente, no porque se dicte una medida cautelar quiere decir que la persona deja de ser inocente. No, porque la medida cautelar lo único que busca no es sancionarla, sino en el caso, por ejemplo, de una prohibición de salida del país, garantizar que la persona se va a vincular al proceso, va a dar la cara. Y en el caso de una medida cautelar real, que la persona no va a deshacerse de todos sus bienes para luego pretender no reparar el daño causado. Entonces, siempre ha habido la discusión, medidas cautelares y presunción de inocencia. Bueno, pues, aún así se le cae la tesis, y con todo respeto y cariño al doctor Vaca Mancheno, porque según él entonces, si se inicia un proceso penal, ya no hay presunción de inocencia, partiendo de lo que él ha dicho. Más que falso. La presunción de inocencia se la mantiene hasta que haya sentencia condenatoria ejecutorial. En el caso que el doctor Vaca, no sé, rectifique, se ponga a pensar mejor las cosas y decida pedir medidas cautelares, ¿qué juez tendría que dictarlas en contra del vicepresidente? Doctora? Sí, es que sería él, obviamente, quien tiene la prerrogativa es Corte Nacional de Justicia, porque es un funcionario que tiene fuero de Corte Nacional. Sin embargo, ahí también viene una discusión, si es que se requeriría una autorización previa por parte de la Asamblea. Pero ojo, la autorización para la Asamblea es previo a un enjuiciamiento penal, no previo a que se dicte una medida cautelar. O sea, es totalmente diferente. Eso está claro entonces. No se requeriría un pronunciamiento político en este caso para proceder con esa medida cautelar. Y vea, siempre a veces se dice que esto es político y no jurídico. Y ahí yo entro en un conflicto, porque lo político tiene que respetar lo jurídico para ser legítimo. Y no al revés. No al revés. Claro. Pero ya le digo, aún asumiendo que existieran medidas cautelares, aún asumiendo que un alto funcionario estuviera ya involucrado en un proceso, ¿podemos tener certeza los ecuatorianos de que va a cumplir su pena y que va a reparar? Cuando también tenemos precedentes nefastos en donde, al dejar prácticamente la presidencia, el expresidente Correa indultó a gente por peculado. Entonces, compréndame, y yo creo que las reflexiones que las estamos haciendo es en el contexto del Ecuador. Los ecuatorianos, ¿tenemos certeza de que se va a administrar justicia? Me permito decirle que al menos permítanos un margen de duda. Sí, y segundo, los responsables van a cumplir su pena y van a reparar los daños. Bueno, estamos esperando que así sea, pero ya nos estamos cansando de seguir esperando, de excusas, de interpretaciones normativas que destrozan todo nuestro sistema de enjuiciamiento, que parece que no hay norte en cómo se debe ejercer el poder punitivo del Estado. Vea, yo creo que ya es el momento de ponernos un poquito más serios, y los funcionarios públicos, ante todo, saber que el sueldo lo pagamos todos los ecuatorianos. Lo menos que se espera es que actúen de manera solvente, pronta, eficaz, y que los resultados se vean más allá de los discursos e incluso alegaciones de que la norma dice y ni siquiera citan el artículo, porque bien saben que el artículo no existe. Doctora, las últimas reformas que se hicieron, sobre todo en materia penal, aquí en el país, han tratado de suavizar penas y han tratado tal vez de suavizar delitos. Y por ejemplo, antes, y esto le escuché también a usted, dar contratos a dedo en la contratación pública era peculado. Sí. Ahora es tratado como tráfico de influencias. Así es. Que tiene una pena menor. Tiene una pena menor y adicionalmente prescribe en 5 años. O sea, cosa que el peculado no. Por supuesto. Es decir, contratos dados, por ejemplo, en el 2011 o 2012, me atrevo a decirles, el día de hoy estarían prescritos. ¿Por qué? Porque nuestros asambleístas, al crear el Código Orgánico Integral Penal, decidieron que una de las formas más claras de abuso de fondos públicos, como siempre ha sido, dar contratos a dedo, vulnerando la normativa, no, ahora sea una conducta menos grave y en 5 años ya no se la pueda juzgar. Esta observación
se la hizo desde la academia, no cuando se publicó el Código Orgánico Integral Penal. ¿Se la hizo antes? Se la hizo antes, cuando se debatían sus borradores. Yo recuerdo cuando acudí a la Comisión de Justicia, presidida por el ex legislador Mauro Andino. Espero que tengan las grabaciones que se les dijo, mire, más allá, ok, ¿quieren rebajar la cuestión de penas en droga? Bueno, ustedes verán. La situación también del consumo personal y los gramajes, que también ha generado bastante polémica, pero se les dijo, respecto a lo que es sagrado, que es manejar pulcramente el dinero de los ecuatorianos, la Constitución mismo ya pone 4 conductas graves que son imprescriptibles y pueden ser juzgadas en ausencia. ¿Por qué hacen esto? Nadie lo supo explicar y hasta el día de hoy, salvo la asambleísta Cristina Reyes, que ella ya propuso una propuesta de reforma al COIP para que esto se cambie, del resto nadie se pronuncia. Y bien que lo saben, porque se lo ha advertido incluso antes de que sancionen, aprueben y entre en vigencia esta norma. Y esto sí duele. Fueron alertados entonces. Vea, porque si constatamos todo lo que está pasando ahora en el Ecuador, quizás haya personas que digan la buena voluntad del legislador mezclado quizás con una falta de experiencia para legislar en lo penal es el resultado de esta norma. Pero viendo cómo están las cosas, yo me atrevería a decir que esta situación de haber quitado del peculado el otorgar contratos a dedo, más bien fue una medida, y espero equivocarme, que al fin de cuentas puede ser que la justicia actúe, pero luego declararán la prescripción y una vez más, ¿en qué llega? ¿A qué puerto arribamos? A la impunidad. Y eso los ecuatorianos, y sí creo que es ya a la gran mayoría de ecuatorianos nos duele, ¿no? ¿Usted piensa en la posibilidad que esto fue pensado, planificado, malintencionado, obviamente? Llámele como le llame, tenemos el resultado de una norma que está avalando la impunidad, que está avalando que el paso del tiempo, y que es bastante corto, 5 años, haga que corruptos que abusaron del dinero de los ecuatorianos queden libres de culpa, no respondan ante el país y simple y llanamente se dediquen a disfrutar lo que ilícitamente consiguieron. Es un problema serio realmente, que incluso a los actuales legisladores no les he escuchado debatir, aparte como usted menciona de Cristina Reyes, ¿no? Es un tema que pasa por alto todavía y con tremendos escándalos que tenemos en el camino, ¿no? Entonces ya le digo, más allá de la medida cautelar, de la cooperación eficaz que la norma dice o no dice, qué curioso que desde la norma abstracta y general, que es el Código Orgánico Integral Penal, ya el 10 de agosto cumplió 3 años de vigencia. Se les ha advertido, pero no hay voluntad de que eso sea reformado. Y es más, este código también recogió ya un criterio del Alto Tribunal de Justicia que determina, por ejemplo, que en peculado y en enriquecimiento ilícito se necesita el informe previo de Contraloría que determine los indicios de responsabilidad penal. Y ve ahora, al parecer el Contralor encargado, Pablo Celi, encontró un informe con indicios de responsabilidad penal y esta mañana, al parecer, se va a iniciar un juicio político en su contra por no haber cumplido sus funciones. Correcto. Entonces, eso le iba a decir, doctora, también desde cuándo rige aquella disposición que primero restringe la acción de la Fiscalía en temas de peculado, permitiendo solo que esto ocurra cuando ya la Contraloría haya emitido su informe con responsabilidad penal. ¿Desde cuándo rige esto? Esto no pasaba antes. Rige de manera generalmente obligatoria desde el 10 de agosto del 2014 que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Pero antes, años antes, la ex Corte Suprema de Justicia ya había sentado un criterio de que se tenía que esperar al pronunciamiento de Contraloría. Algunos fiscales detenían la investigación, esperaban el informe y la retomaban. Otros actuaban con la Constitución en la mano y decían, el titular de la investigación es Fiscalía. Y eso se mantiene con todo en la Constitución. O sea, que viene a ser inconstitucional en cierta forma. Estaría yéndose contrario a las facultades que tiene Fiscalía, que son la de investigación, porque aquí sería darle la tutela de la investigación a otro órgano, que es la Contraloría, y hacerlo prerequisito para que empiece a caminar el poder de sanción del Estado. Y eso es lo que ha pasado.
en estos últimos años. Si usted se da cuenta también cuándo nace esta situación, Código Orgánico Integral Penal. Que es otra norma que obviamente a los corruptos, a los que están con malas intenciones de apropiarse de fondos públicos, les conviene. Y si no les conviene, porque habrá otras normas que también son duras, como esta acumulación de penas hasta 40 años, ¿qué garantía tenemos, aún asumiendo de que esta ley fuera bien hecha, de cómo va a ser aplicada por nuestros jueces? Y ahí entramos nuevamente al problema. La norma funciona bien cuando usted tiene una función judicial transparente, independiente, que goce de credibilidad por parte de todos los ciudadanos. Pero creo que hemos tenido lamentables ejemplos de juzgadores que no han dado la talla, ni con conocimientos ni con probidad. Y lamentablemente también lo mismo se está repitiendo, por lo visto, en las autoridades de control, ¿no? Claro. Doctor, alguna vez en la Contraloría me explicaron que la oficina de la Contraloría no audita el 100% de las contrataciones públicas, porque dicen ellos que físicamente no tienen el personal, es imposible, hay miles de contrataciones y casi es aleatorio, a menos que obviamente también el Contralor pida un examen especial. Entonces, es aleatorio. Pero también la Contraloría tiene un tiempo determinado para hacer las auditorías. Y si en ese tiempo no se lo hace, ya después no lo puede hacer. Claro, es que ya le digo, lamentablemente todo el andamiaje jurídico también se dio, como por ejemplo, antes en la contratación pública se requería un informe previo, vinculante del Procurador General del Estado, que ya haga un tamiz previo para ver si la contratación que se iba a dar era aceptada. ¿En qué época derogan esa potestad del Procurador? Por supuesto, en la década que pasamos. Y vea usted que eso de ponerle plazos a Contraloría para sus auditorías o informes especiales puede ser que fácticamente no pueda ser cumplido por la gran cantidad de datos a tabular. 7 años entiendo, ¿no? Y que sea aleatorio y que no se investigue todas las contrataciones nos duele más como Ecuador. Pero ya que ha salido a la luz, y no en el Ecuador, sino por investigaciones de otros países, por ejemplo, la situación de Odebrecht, lo menos que se esperaba es que todos los contratos suscritos con la constructora, por lo menos tengamos los nombres de quienes participaron, quienes dieron el aval, y también de quienes gestaron que se dé una declaratoria de emergencia para que esté al margen de un control más riguroso, porque ese también es un patrón de comportamiento en todo este tipo de contratos que han evidenciado la corrupción campante en el Ecuador. Eso abrió la puerta prácticamente. Entonces, vea, si es que efectivamente se quiere dar un giro de tuerca, quitar ya esa sensación de justicia con un doble rasero, la objetividad nos tiene que llevar a recoger indicios tanto de los que actuaron como aquellos que dejaron que se delinca. Y también esa arista parece que se olvidan nuestros operadores de justicia. Esa es la parte de la deuda que tiene el doctor Galo Chiriboga cuando fue fiscal, porque cuando ya se supo todo el escándalo de Odebrecht de Brasil, debió comenzar su propia investigación en Ecuador y comenzar obviamente con los contratos que se firmaron aquí y con las personas que firmaron los contratos. Y yo no vi en la fiscalía en ese tiempo que el desfile de las autoridades que firmaron en ese momento. Eso no ocurrió, eso recién... Creo que no sé si ahora incluso estén dando declaraciones. La verdad es que no lo sabemos. Es que le digo, lamentablemente, y más allá del contexto jurídico que hemos intentado hoy analizar de la manera más, intentar con mayor claridad llegar a quienes nos siguen, pues importante tener en cuenta que también se ha desvirtuado la actuación de los órganos públicos. Comparecencias o versiones se han convertido en un centro de componendas políticas en donde yo te apoyo, yo te quiero, tú eres inocente. Y vea, la asambleísta actual, la doctora Marcela Guiñaga, lo ha dicho. Dejemos que los jueces decidan qué es lo que va a ocurrir. Es decir, que no sean estos actores políticos, bueno, por lo general siempre les acusan a los medios de comunicación que sean los que sentencien. Pero también se ha dicho, al asambleísta, y con todo respeto, los asambleístas también deberían dedicarse a fiscalizar en serio, a legislar mejor y no con estas normas deficientes, antes que estar defendiendo a un funcionario. El problema, doctora, es que pasa el tiempo y en otros lados también nos comparamos con otros países. Y en otros países se ve una acción más decidida,
se ve autoridades altas, presas, hasta expresidentes en el Perú, y en Ecuador no vemos eso. Entonces también duele, uno se compara y dice, ¿por qué en Perú sí y en Ecuador no? Claro, y más que todo porque en el Ecuador o estamos llenos de excusas, muchas que no tienen ni siquiera sustento normativo, o estamos ante funcionarios públicos que ahora quieren adoptar falsamente un rol de víctimas. Lo cual duele doble, porque en vez de transparentar su gestión, prácticamente quieren fungir de ser perseguidos, y eso les llena más de un velo de duda, porque el hecho de no querer transparentar y tener que buscar apoyo en mitines para demostrar que se ha actuado o no de una manera transparente, yo creo que ya dice mucho. Y lo que quizás debemos reparar es que ojalá en el Ecuador el tema de la corrupción y de tantos millones de los que se ha abusado no pase a ser un tema normal, porque eso sí sería ya la estocada final a la institucionalidad de nuestro país. Pensar que los políticos tienen que llegar a ofrecer obras que para empezar no son favores, las pagamos nosotros, y que con tal de que hagan obras no importa que hayan robado. Eso no es aceptable, que se siga justificando eso. Y que cada día salga un escándalo de corrupción, ojalá no pase a ser como algo del día a día ecuatoriano, sino que cada vez la gente reaccione y vea la gravedad que se ha causado, porque solo compárelo, es directamente proporcional a la crisis económica ya declarada por el actual presidente con la gran magnitud de la corrupción. Doctora, ¿qué más hace falta como evidencia, como indicio en el tema Odebrecht? Ya salieron audios, ya se escuchó la voz del doctor Pollitt, se escuchó la voz del tío del vicepresidente Jorge Glass, la voz del delator de Odebrecht, que regresó al Ecuador para hacer esas grabaciones clandestinas, que ya son evidencias fuertes, ¿no? Indicios, mejor dicho, quiero llamarlos, de que algo pasó, de que el señor Santos de Odebrecht entraba sin cita previa al despacho del vicepresidente de la República a cobrar deudas pendientes. Dice que no le pagaban a la constructora, como que si el señor Glass fuera el ejecutor de esos pagos. Entonces, ¿qué más hace falta? Porque en el camino no se ve que vayan a salir nuevos audios, nuevos videos, al menos no lo sé si después pasará eso, como para que ya la Fiscalía tome una acción contundente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Como primer punto, seguir criticando los sofismas que nos quieren hacer creer. Por ejemplo, que no hay pruebas. Usted ve todo el tiempo que le repiten el mismo discurso. Bueno, sería bueno una vez más que las autoridades lean el Código Orgánico Integral Penal para iniciar un proceso penal. ¿Necesito pruebas? No, solo indicios. Pruebas en lo penal se actúan solo ante un tribunal de garantías penales en audiencia de juzgamiento. Si se da cuenta, el problema es que estamos llenos de excusas que desnaturalizan nuestro propio ordenamiento jurídico. Y si no hay voces que alertan acerca de esa falacia, no hay pruebas, debido proceso, no hay pruebas, debido proceso, que al parecer es la única respuesta que tienen, bueno, en tal caso, por respeto al Ecuador, lea, hay muy buenos libros acerca del debido proceso y todas las aristas de derechos que hay que respetarse, pero adicionalmente hay un derecho del Estado, se llama jus puniendi, es el derecho o poder de castigar a quien delinquió. No vengan a hablarme de pruebas cuando ni para poner una denuncia en el ámbito penal se requiere pruebas. Pruebas se obtienen a lo largo de un proceso investigativo. Y eso no quiere decir que ya los mecanismos de investigación, de precautelar que no se escapen, que no se siga difuminando ese dinero mal habido, tienen que ser activados, e insisto, no porque se lo diga, sino porque conste en nuestro ordenamiento jurídico. Y activados por la Fiscalía. Vea. La interpretación en lo penal es incluso la más sencilla. Se llama exégesis gramatical, que no es más que atenerme al tenor literal de las palabras. Ya basta de estar haciendo esas interpretaciones analógicas, expansivas, total, de pretender excusar una investigación que camine lento. Insisto, el caso de Odebrecht no solo es ecuatoriano, es regional. Para la mala suerte de ellos. No solo es Ecuador, pero al parecer, si usted ve, también es lanzarse la culpa
Al parecer ahora la culpa es de Odebrecht, de los delatores de Odebrecht, pero como que no concuerda qué es lo que está pasando en otras realidades y que no son lejanas a las nuestras, tienen nuestro mismo sistema de enjuiciamiento penal, que es el sistema acusatorio. Si usted compara el procedimiento penal peruano con el ecuatoriano, no va a encontrar mucha diferencia. Y usted ve que ellos ya han avanzado, que los indicios hayan pasado a ser pruebas. Y ellos sí han dictado medidas cautelares sin que se tenga que estar hablando de esta situación del proceso o no proceso. En tal caso, si tanto así quieren escudarse en que una fase preprocesal un fiscal no debería cumplir sus funciones, que nos citen la norma exacta. Y de existirla, de urgencia, la Asamblea la debería derogar, de efecto inmediato, si tan fuera así. De lo contrario, esas explicaciones de que la ley dice pero sin citar artículos, o en tal caso, no a comparecer a la Asamblea para que se reforme lo que supuestamente avalaría que en 2 años los procesados hagan flores con el dinero y se desaparezcan, yo sí creo que hay que ser también un poquito responsable con las afirmaciones, más cuando se es autoridad. Es tiempo suficiente. Y mire que en Perú la medida cautelar es severa. Son 6 meses de prisión preventiva y la está cumpliendo en estos momentos el expresidente Ollanta Humala y su esposa. O sea, mire la diferencia, ¿no? Vea, el modus operandi de Odebrecht incluso puede ser investigado no solo a través de redes sociales, que muchas veces se la sataniza, sino que sí hay muy buenos artículos que le explican esta modalidad delictiva. Desde la financiación de campañas políticas, Odebrecht empezó a adentrarse. Desde el funcionario de menor rango hasta el más alto, logró insertarse para lograr el otorgamiento de contratos. Esto es no solo de conocimiento nacional, es de conocimiento internacional. De ahí que, bueno, si se están tomando su tiempo, al menos que sea para garantizarnos resultados efectivos. ¿Y cuáles serán? Que se responda por los delitos cometidos y se repare integralmente al Ecuador por el dinero del cual abusaron. Claro. Doctora, se hablaba del informe de Contraloría con responsabilidad penal como paso previo para un juzgamiento, pero resulta que ya la Contraloría envió a la Fiscalía un informe por otro tema, ahora por el caso Singa, el campo el petrolero, que ya remitió la Contraloría el informe con indicios de responsabilidad penal y ya está en la Fiscalía. ¿Qué debió haber pasado? ¿Qué debió hacer la Fiscalía en ese caso con ese informe de Contraloría? Aplicar el código. Cuando se tiene indicios claros del cometimiento de un delito y la responsabilidad, iniciar el proceso penal. Abrir la instrucción fiscal. O sea, se entendería así. Llamar a una audiencia de formulación de cargos. Con el informe de la Contraloría. Fiscalía, al parecer, no. Con eso quiere recién arrancar una investigación preliminar y ahí es justamente donde entra también su argumento de que no caben medidas cautelares. Bueno, entonces compréndame. Entonces, ¿en qué quedamos? Para unos casos, no, es que no hay informe de Contraloría. Sí se da cuenta. Ya hubo un informe de Contraloría. Cuando se habla a través de sofismas y no hay un dominio técnico de la norma, se incurren este tipo de contradicciones. Contradicciones que, insisto, si se quiere criticar que supuestamente la norma me impone que ya haya un proceso para dictar medidas cautelares, y si eso ha evidenciado la Fiscalía, vea, por Dios, hoy tarde vaya a la Asamblea y pida que sea ipso facto reformado esta norma. Pero las contradicciones, insisto, el derecho, a veces se piensa que solo es para abogados, jueces, fiscales, cuando el derecho es lógico. El sentido de administrar justicia y dar a cada uno lo que le corresponde es propio del ser humano. Ponderar qué es justo y qué no es justo. Todos este tipo de excusas o que se culpan o se pelean los compadres y en el medio queda el país. Es una situación que yo pienso que debe parar ya. Lo de fondo, doctora, es que la política no saca sus pezuñas de la justicia. Sí, lamentablemente, ¿no? Y que al parecer depende lo que diga el uno o el otro para saber cómo se va avanzando. Cuando la objetividad debería ser avanzar y responder al Ecuador, no a tal o cual persona. Porque al fin de cuentas es este valor supremo lo que está en juego, que es la justicia. Y si no hay una confianza ciega de todos en la justicia, vea, podrán venir 1001 reformas o podrá haber 1001 creación de nuevos movimientos políticos, pero un Estado sin justicia.
Me permito decirle, no se avisora a un desarrollo ni a días mejores. ¿Qué se necesita, doctora? Porque ya se habla consulta popular, constituyente, y volvemos a lo mismo de siempre. Esto es una rueda, vamos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero caemos siempre en el mismo problema, que es la injerencia política en el desarrollo de la justicia. Así es, y mire usted, los políticos, ¿de dónde salen? De la sociedad. De ahí que, si usted se da cuenta, el problema del Ecuador no es tanto normativo. Se piensa que cambiando la Constitución ahora sí va a mejorar. No, señores, el Ecuador está compuesto por ecuatorianos. Y quizás el problema cultural deba ser trabajado de una manera en volver a inculcar que la honestidad tiene que primar, que si estamos ante servidores públicos debe haber esa vocación de servicio y no pensar que es acceder al cargo con una visión patrimonialista de sacar provecho personal y de los suyos. O sea, ya le digo, el problema del Ecuador es mucho más profundo que el cambio normativo, constitucional o legal. Va más allá. Correcto. Las nuevas generaciones de la gente que haga política, también quienes somos docentes universitarios, apostamos a que las nuevas generaciones en el Ecuador vengan con gente más limpia, con gente más comprometida. Pero para eso, hoy por hoy, tenemos que desterrar lo que al parecer es el pan de cada día, que es la corrupción. Y mejor formada, doctora, con catedráticas como usted, seguramente así será. Serán mejores abogados, serán mejores jueces, serán mejores políticos, espero. Y ante todo, que existen. Ser mejores personas, ser mejores ciudadanos. Ya le digo, título lo puede tener cualquier persona que se esfuerce, pero empezar a ser ciudadanos de bien, con valores bien puestos, desde los hogares empieza a darse eso, ¿no? No olvide que los padres, la mejor herencia que dan a sus hijos son su ejemplo. Y quizás lamentablemente por eso es que estamos viendo que nos han gobernado personas que quizás de forma muy penosa no tuvieron el mejor ejemplo posible, ¿no? Gracias, doctora. Realmente aleccionadores el comentario que hace usted y sobre todo también sus comentarios jurídicos, el análisis que nos ha hecho y que nos ha dado luces sobre lo que está pasando aquí en el Ecuador. Realmente estamos en un mare magnum de acontecimientos que enturbian, ¿no? Que no dejan ver bien qué es lo que está finalmente ocurriendo, y de eso salen ganando justamente las personas interesadas, ¿no? Aquellos que ganan tiempo contaminando todo, mezclando las cosas con los sofismas, disfrazando con las palabras lo que realmente está pasando. Así que, doctora, muchísimas gracias. Muy oportuna su presencia para hablarnos, para darnos estos comentarios. Y a ustedes, amigos, les agradezco por su atención. Nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.